Bueno, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Entre Líneas, el programa de Un Gallo para Esculapio, en el que solemos dedicarnos a hablar alrededor y a propósito de la literatura. Estos días íbamos a estar charlando con Adrián Magrini y Vanessa Gómez. En el caso de Vanessa, dedica a escribir en torno a lo que es la escuela y un poco a propósito de lo que veníamos trabajando desde el programa, desde el canal, para discutir la educación. Nos interesaba charlar un poco con ella alrededor de estas cuestiones que quizá revisan un poquito algunos aspectos de la educación. Así que le damos la bienvenida a Vanessa Gómez. Buenas noches y gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Es un placer hablar de educación. Mm. Bueno, hablo un poquito de mi libro. Mi libro se llama Ser maestro con el corazón en la mano. Ujú. Tiene que ver con la vocación docente y el amor que los docentes tenemos en el aula, más allá de todas las cuestiones políticas, administrativas, institucionales. Siempre hay un marco de amor y de Ujú. pasión por la educación, que es lo que sigue sosteniendo esto, ¿no? Claro. Sí, sí, vos mencionabas esta cuestión de pensar la docencia desde el corazón, eso digo, es casi sinónimo de pasión y dedicación y demás. Eso creo que no Sí. quita la idea de que los docentes siguen siendo trabajadores, que tienen derechos y demás, eh, pero que sin embargo sí se produce algo dentro de la docencia que tiene que ver con esa parte quizás a veces difícil de explicar, que tiene que ver con cómo los docentes se juegan día a día en su carrera, su vida, sus emociones dentro del aula, porque trabajan a partir del vínculo. Un poquito parte desde ahí, ¿no? La idea de tu libro. Sí, el libro atraviesa la educación como pasión, como vocación y además desde la parte holística, revalorizando la función del docente dentro del aula. En principio potenciándolo, Ujú. porque nosotros tenemos mucho potencial dentro del aula que activa nuestra creatividad, no difícil, porque hay situaciones donde las exigencias diarias y demás, Mm. eh, un poco como que bajonean al docente. Lo que quiero decir en mi libro también es esto, reivindicar al docente como Mm. profesional, Claro. que hay cosas buenas dentro del aula, que los cambios se producen dentro del aula. Yo presenté mi libro en la Feria Internacional del Libro y en varias ferias, y hablando con otros docentes, todos coincidimos en que el cambio en la educación está dentro del aula. Sí. La cuestión es que no se ve y que no se sabe. Las políticas educativas a veces no están llevadas a cabo por docentes y una realidad que se vive dentro de las escuelas. Mm. Entonces, difiere también de esa realidad. Muchas cuestiones que suceden en las escuelas, que es de asistencialismo, también lo vivimos y lo padecemos los docentes que estamos dentro. Sí. Entonces se le exige muchísimo a la escuela y a los docentes, pero hay cuestiones estructurales que van más allá de lo que podemos hacer nosotros. Te escucho y planteabas esta cuestión. Es cierto que en los últimos años se le ha ido asignando a la escuela un rol cada vez más protagónico en algunas Mm. cuestiones que no tienen que ver con lo estrictamente eh, Educativo. educativo, sino Mm. que está ocupando un rol de garantizar un derecho, pero sin haber ampliado esa estructura. Y quizá esa parte es la que vos planteás, viene a sobrecargar el rol docente, Tal cual. que se ve un poco cuestionado o de alguna manera difuminado en la escuela actual. Sí, y además el docente que no es valorado por la sociedad, es como que ha perdido también ese valor. Eh, Nosotros vemos un montón de cosas dentro del aula y prioridades que nos atraviesa el alma. Eh,
hoy un niño dentro de un aula, lo primordial es que tenga comida. Ujú. Entonces, uno se pone a dar una clase, pero el nene no ha almorzado y a veces la comida, o sea, el alimento es el único Mm. que se lleva a su casa, es el de la escuela. Hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que seguir abordando con todo el contexto que Mm. hay. También lo edilicio, también la parte de, no sé, nosotros necesitamos internet, no hay Mm. internet, entonces hay un montón de recursos que faltan en las instituciones que hacen que al docente, bueno, se le limite mucho de su práctica. Hacemos malabares igual, ¿eh? Sí, definitivamente. Hacemos, Me quedo con esta cuestión y digo, para ir también un poco, digo, acuerdo y creo que esa realidad en la que la escuela debe ocuparse de situaciones que quizá, insisto, no tienen que ver con lo estrictamente pedagógico, pero que sí hacen a la tarea, porque como sí, vos bien hace. decís, si un estudiante durante la jornada escolar no comió o no comió el día anterior, difícilmente pueda dedicarse de una manera más o menos plena al estudio. Ahora, ¿cómo pensás vos el rol del docente en ese contexto? Bueno, en principio nosotros priorizamos. Ujú. Eh, Hay una priorización porque yo escribí el libro porque veo situaciones que a mí me angustiaban muchísimo. Y es esto, estas cuestiones que están más allá del docente y de lo que podamos hacer dentro del aula, pero no estamos alejados de esa realidad. Claro. Nosotros vemos al niño como un todo. Tenemos que conocer su realidad porque hay individualidades. Entonces, abordamos el aprendizaje, el enseñar, el aprender, con una individualidad también y el conocimiento del niño. También hablo de este niño maestro, que el docente también tiene que aprender de esos niños que están en el aula. Si bien nosotros no tenemos que desconocer su realidad social, familiar, económica y demás, Mm. dentro del aula, dentro de la escuela, también es un mundo especial donde los chicos están muchas horas. Entonces el docente tiene que tener conocimiento de un poco de toda la realidad. El niño maestro nos viene a enseñar también la humildad, Mm. que nos pueden comunicarse con nosotros no solo con las palabras, sino con muchos gestos. Entonces la empatía es importante. Así que bueno, yo vengo a Mm. hacer como potenciar al docente, porque tiene muchos recursos para dar, eh, más allá de lo que el Estado, el Ministerio y demás nos brinde o no, tenemos mucho para dar. Mencionás ahí un concepto que tiene que ver con la retroalimentación, digo, y también pensar el vínculo de docente y estudiante, no como un vínculo simplemente en donde hay solamente una relación de jerarquía, sino como un vínculo entre sujetos que dentro del aula conviven y que de esa manera eh, puede haber transmisión de un lado a otro sin importar la dirección. Es decir, los estudiantes muchas veces tienen experiencias que se pueden compartir y que en esa relación se va formando un vínculo de aprendizaje mutuo. ¿Cómo pensar hoy en día esa cuestión teniendo en cuenta que eh, quizá el docente sobrecargado de esas tareas, que decíamos, digo, encargarse de pensar no solo lo pedagógico, sino la situación particular de cada estudiante, cómo accede a la escuela, si viene caminando, si durmió, si no durmió, si comió, si no comió, si tiene quizá alguien que lo ayude en su casa, ¿dónde debería, según lo que vos venís planteando, estar el foco de la tarea de docente? Por lo menos para dar respuesta a esta primera cuestión. Bueno, acá entra en juego un poco las jerarquías, porque nosotros vemos esa realidad, pero ¿qué se hace también al respecto? A veces los docentes están limitados. Ujú. O sea, tenemos a ese niño en el aula sentado y estamos limitados.
Entonces, lo que podemos hacer es abordarlo desde lo más humano posible. Sí, No tenemos que perder esa humanidad de decir, bueno, acá hay prioridades, hay que verlo. Bueno, claro. después están los compañeros y están los directivos, que uno tiene que empezar a alzar la voz y a decir cuáles son las necesidades eh, primordiales en el aula, en la escuela. Yo creo que es importantísimo el trabajo en conjunto, Mm, no mirar para el costado diciendo, bueno, no es mi problema, sino también hacerse cargo. Nosotros como docentes somos potenciales también modificadores, responsables, sociales. Por eso hablo de la valoración del mm. docente. El docente es muy importante y nosotros hacemos mucho dentro de la institución. No está alejada la escuela de la sociedad. Nosotros como adultos somos modelo. Entonces, todos los integrantes de una institución, ya sean docentes, auxiliares, todas las personas que estén dentro de la institución, son modelos educativos y modelos como adultos. Si nosotros queremos cambiar la sociedad, también tenemos que ver cómo nos relacionamos, eh, qué es lo que tenemos para dar y qué ejemplo estamos dando, tanto en la comunicación, en las relaciones interpersonales y demás. Los niños entran a la escuela y nos ven gestos, cómo nos relacionamos entre nosotros, ven todo y somos modelo. Entonces, para que la sociedad cambie, también tenemos que ser conscientes de cada una de las actitudes, movimientos, acciones que realizamos los adultos. Bien. Yendo un poquito más al libro, ¿por qué empezar a escribir sobre la docencia? ¿Cuál es el objetivo de esa escritura? Digo, porque quizá uno lo piensa, pero ya después sentarse, escribir y todo el proceso de edición, de impresión y divulgación, es un trabajo que quizá muchas veces no es grato, pero debe tener cierta convicción. ¿De dónde viene esa idea de escribir sobre la docencia? Bueno, en principio yo, además de docente, tengo una parte holística. He Ujú. trabajado personalmente mi parte espiritual, entonces también soy canalizadora. Parte del libro es canalizado. Entonces tiene que ver con esto, que el cambio en los seres humanos y en la parte que a mí me toca como docente, qué semilla uno planta. Desde mi profesión y desde la profesión de cada uno, de lo que hace, no hay que desmerecer a ninguno, a Sí. ningún ser humano, porque todos hacemos una labor especial. Bueno, lo que a mí me toca es esta, dentro del aula. Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver? En principio, ver los dones de los niños. Mm, ¿Qué dones hay que potenciar en cada niño? Si uno lo puede ver, es maravilloso porque somos faros y somos luces como para darle esperanza o darle, bueno, un poco de vida a cuando sea adultos y puedan decir, bueno, en la escuela pasó algo positivo y realmente pudieron ver en mí tal potencial. claro. Todos tenemos algo para dar. Entonces, en el libro, además de algunas cuestiones que a mí me hacían mal, yo dije, no, esto lo tengo que escribir y hay que producir un cambio. Si yo, desde mi lugar, puedo plantar una semillita para el cambio en la educación, acá estoy. Y bueno, ya van a seguir, otros van Bien. a seguir. Eso es importante. Y también esto, valorarse cada uno y decir, bueno, ¿qué tengo para dar? Vos desde tu lugar también estás dando la posibilidad a otras personas a que se puedan visualizar, visibilizar, Ujú. Eh, conversar. hemos estado ojeando por ahí y si bien, insisto, quizá nosotros venimos charlando mucho desde la educación secundaria, una parte importante de lo que se recibe hoy en el sistema educativo secundario tiene que ver con lo que sucede en esos primeros años de la edad escolar y ahí se ha puesto mucho el foco en la escuela secundaria, pero no en la primaria, donde quizás suceden cosas sumamente importantes como esto que decías, identificar el sujeto, reconocer sus procesos, reconocer
sus habilidades y potencialidades, Sí. iba a encontrar aquel que va a tu libro para decir, bueno, hay un mecanismo, herramientas que le permitan Sí. pensarlo. Sí, sí, sí. Soy coach en PNL, entonces también doy algunas pautas para el aula, algunos tips Ujú, también para ayudar al docente, eh, cómo canalizar, también hablo sobre la energía que uno emite, que uno tiene y cómo eso se manifiesta dentro del aula. mm, También propongo la meditación en el aula, la meditación y la respiración consciente. Yo todo lo que digo lo que escribo en el libro lo practico. ujú, Entonces, la meditación en el aula es importantísimo. Se crea un momento muy especial donde todos estamos en el ahora, en el aquí y ahora, y, y nos hacemos como más conscientes. ujú. Hay un cambio energético y hay un cambio en los niños también en la concentración, en las relaciones interpersonales entre ellos, la manifestación grupal. Todo es positivo cuando hay meditación. Mm. No, esto no tiene nada que ver con religión ni nada de eso, sino que es una práctica que a mí me gustaría que se- que esté instalada Mm. en las escuelas. Nos lleva tiempo y es positivo para todos. Hacer un parate en la vida cotidiana es importante. Totalmente. Sí, mencionabas esto de la meditación, instancias de descanso dentro del Sí, aula, no el recreo que sí, nosotros conocemos, sino no, instancias de descanso dentro del aula, en la que básicamente se le permite dormirse una siestita a los pibes y sí, de alguna manera explorando otras herramientas. sí, Eh, importante. Vanessa, y me, Sí. me quedo con esta pregunta de lo que planteas, es decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas que hoy vos creés que le está faltando, sobre todo al maestro, que las necesitaría para poder encarar un camino en el que su rol como docente dentro del aula eh, tome una dirección más subjetiva, más de apostar al vínculo con el estudiante, con el alumno, etcétera? Y me haces una pregunta muy difícil, porque hay muchos docentes que tienen mucho potencial y, y son muy creativos. Ujú, Y hay docentes que además de que se capacitan dentro de lo educativo, también tienen otra capacitación fuera del aula. mm, Y a mí me gustaría que lo empiecen a implementar y que encuentren una beta, que empiecen a encontrar betas dentro de la educación para implementar cosas diferentes. Hay el mismo sistema te empieza como a opacar, mm, eh, como opaca a niños, opaca a los docentes creativos. Cuando se juntan docentes, empiezan a crear. Hay propuestas súper interesantes, pero cuando se las plantean a un directivo y demás, el miedo que atraviesa la educación, el miedo a miedos básicamente, eso hace que las cosas no se produzcan. Entonces, los cambios son difíciles también. A mí me gustaría que los docentes empiecen a liberarse más, a proponer cosas diferentes y a unirse. Yo ujú. creo que la unión para hacer cosas diferentes va a hacer que el cambio se produzca. Pero Bien, hay que animarse. Hay muchos bloqueos en educación. No sé, espero poder verlo alguna vez, pero espero que empiece a haber cambios, más salidas educativas, más propuestas con la familia, mm, abrir las escuelas a las familias, porque yo creo que esto de la reivindicación del docente y la valoración del docente tiene que ver con esto, que se empiece a mostrar más el docente a la sociedad, a las familias, y que entren y que sean partícipes en la escuela. Eh, Me parece bien, que sí. tenemos que volver a eso otra vez. Sí, sí, me quedo con esta idea de la posibilidad. Bueno, acá hay una pregunta ahí Ah, en qué el lindo. chat que dice, quería preguntar si pudo implementar lo espiritual, lo holístico dentro del aula,
y cómo fue la experiencia de los chicos y los otros docentes como parte de tu trabajo, ¿no? Sí, Vos has podido realizar prácticas sí, docentes en las que pusiste en funcionamiento esto que sí, estamos charlando. sí. Me he ido con los chicos al patio, al Ujú, lado de un árbol, me reúno con ellos, bajamos, respiramos, nos tomamos de las manos, hay una guía para que ellos se calmen, para que respiren, ujú. sean conscientes de su respiración y decir cosas positivas. Es todo positivo. También hablo un poquito del lenguaje positivo, cómo tenemos que empezar a cambiar las estructuras mentales para crear una mejor sociedad positiva. Mm, La implementación del holístico tiene que ver con esto. No hay nada negativo. Nosotros podemos implementar la meditación o la respiración consciente en cualquier momento de la clase. Los chicos están alterados, bueno, paro, freno un poco, nos calmamos, somos conscientes de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que somos y continuamos. ujú. Es muy sano, realmente es muy sano. La meditación no es solo estar cruzados ni sentaditos, sino la meditación a veces es escuchando sonidos de los pájaros, viendo el agua caer, no sé, viendo una fogata. Mm, Nosotros cuando estamos en ese estado es de meditación, de introspección. Bueno, hay que volver a uno. claro. Sí, pasa que quizá, bueno, justamente el límite de esto que vos planteás es justamente la vida adulta y la vida de los maestros y los docentes está atravesada por tantas incongruencias dentro del sistema educativo que a veces quizá el propio docente no sabe cómo calmar sus pasiones. Y Sí, entonces sí, y esas además, herramientas no el están, qué dirá claro. el directivo, qué dirán los otros docentes, Ujú, pero bueno, yo creo que no hay ningún docente que no tenga malas intenciones, o sea, no existe. Nosotros cuando entramos en el aula, el ego se pierde, sí, porque el docente lo que tiene eh, eh, intrínseco es brindar. Nosotros estamos para brindar, para dar todo el conocimiento que tenemos y para abordarlo desde el amor. mm, Entonces, el ego no existe, siempre es para dar. claro. Vanessa, te Sí. quiero agradecer tu tiempo. Antes de que te vayas, quiero que nos cuente cómo puede hacer aquellos que están escuchando para acceder a tu libro. Te pueden escribir en las redes, estás como Sí, Vanessa Gómez, autora. sí. ¿A dónde pueden además dirigirse para acceder? Bueno, la editorial es Tinta Libre. Bueno, acá tengo el libro, no Tinta sé si lo ven. libre. Ahí está. La editorial es Tinta Libre. Sí. Así que también, además de, me pueden escribir, yo se los mando, hay ebook también, y bueno, lo compran por la página de Tinta Libre. Ya va a salir el segundo libro, ya, ya sale, ya está listo. Es más holístico, es más Ajá. espiritual, no es de educación, pero es muy, muy lindo, muy Para espiritual. aprender. Es para aprender, sí. Es Muy que bien. siempre aprendemos, Siempre hay que aprender. siempre. Eh, Acá, bueno, el saludo para los que están por el chat. Vanessa, te vuelvo a Sí. agradecer tu tiempo, Ay, tu gracias a presencia vos. y por compartir también tu experiencia de pensar la educación desde otro lugar. Sí, Quizá creo que es parte de un debate largo. Insisto, nosotros hace un mes que venimos charlando esto con sí, distintas personalidades los sábados, involucrando también justamente estos aspectos que vos mencionabas suelen suceder o funcionar como limitantes a la hora de la tarea docente. Así que sí, bienvenido sí, el debate, bienvenido el sí, claro aporte que sí. y el saludo desde Entre Líneas para Bueno, vos. muchas gracias Andrés. Te mando un beso. Un saludo grande.